Meter en el tema del empleo, la preocupación que tiene un montón de gente, por supuesto, por la cantidad de nuevos trabajadores y trabajadoras que están acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo, por ejemplo, pero también la situación que tienen aquellos como los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, lo que conversábamos con la alcaldesa de La Pintana más temprano, toda esa gente que vive al día. Sumemos a esto una noticia que es muy interesante porque fíjense ustedes que la Comisión Mixta aprobó prohibir el reparto de utilidades a empresas que acuerden la suspensión de sus trabajadores, como una manera de impedir efectivamente que se pueda avanzar en tal sentido cuando la empresa se ha acogido a esta Ley de Protección del Trabajo. De todo esto y más vamos a conversar a esta hora con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, ministra? Ministra, partamos por esta noticia de la aprobación en esta indicación que se había hecho a la Ley Corta de Protección al Empleo. Es decir, aquellas empresas que acuerden suspender a sus trabajadores no podrán repartirse utilidades. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, nosotros desde el primer momento dijimos que nos parecía de toda lógica que una empresa que se acogía a esta ley tenía que ser una empresa que efectivamente estuviese viendo afectados sus ingresos, y que una empresa que mantuviera los ingresos o que estos no se vieran afectados, porque por ejemplo tenía todas las personas trabajando a través de modalidad a distancia y mantenía la misma producción, no correspondía que se acogiera a esta ley. Pero nos parecía que era mejor la alternativa de no establecer este tipo de parámetros o este tipo de obligaciones en la ley, porque la rigidizaba mucho. Porque, por ejemplo, si tenemos una empresa que ya celebró su junta de accionistas, que está repartiendo el 30% legal, que es en protección a los pequeños accionistas, y optó, por ejemplo, por suspender a un número acotado de trabajadores, por ejemplo, un par, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, era mucho mejor, nosotros como ejecutivos lo veíamos, de disponibilizar todos los mecanismos para evitar el mal uso, que fuera ex post, porque así también nos garantizaba que los trabajadores pudiesen inmediatamente poder ponerse en este beneficio y que no quedara la posibilidad de la desvinculación, y luego revisar la situación y en caso de que hubiese abuso, por cierto, aplicar todas las sanciones que, como ya habíamos hablado antes, son súper drásticas en esta ley y van desde pena de cárcel, la obligación de restituir no lo indebidamente percibido, sino que al doble, e incluso la prohibición de trabajar con el Estado durante los próximos 2 años. Así que esta indicación no contó con el respaldo del Ejecutivo tal como quedó planteada. Sin embargo, estamos absolutamente de acuerdo con el espíritu, que es lo que se busca es evitar el abuso, pero nosotros creíamos que a lo mejor podían haber otras formas a través de las cuales podíamos llegar a ese mismo objetivo. Ya, en lo concreto, ministra, ¿cómo se traduce eso en el trámite que queda? Entonces, ¿esto tiene que ser todavía votado en las 2 salas? ¿No van a apoyar eso? ¿Van a buscar que no se apruebe? A ver, nosotros vamos a volver a plantear estos aspectos que son aspectos prácticos, que son bien concretos. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, pequeños accionistas, cuando uno tiene muy atomizada la propiedad, y que se da sobre todo en algunas empresas que se transan en bolsa, que hay personas que tienen un puñadito de acciones que han sido los ahorros de toda su vida, ¿no es cierto?, y que los han invertido ahí, decirle que no se le van a repartir dividendos cuando a lo mejor es su fuente de ingreso puede ser muy complicado. Y ese pequeño propietario de acciones, la verdad es que está a lo mejor tan afectado por la crisis del coronavirus como lo está el trabajador que está siendo suspendido. Lo que sí no corresponde es, por ejemplo, repartir más allá de las utilidades, o no corresponde aumentar las dietas de los directores. Todas esas cosas nosotros las dijimos muy claramente, pero creemos que puede ser que la norma, que está muy bien intencionada, no vaya a cumplir con el verdadero objetivo y pueda perjudicar y pueda tener efectos colaterales. Ya, es que se podría entonces segmentar todavía. ¿Hay espacio para meterle otro cambio además ahora a la ley o ahora se vota nomás lo aprobado por la Comisión Mixta? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que pasa es que la Comisión Mixta todavía no termina de sesionar. Nosotros ayer vimos una serie de indicaciones, nos faltaron otras más, y por lo tanto hoy día estamos nuevamente citados en la Comisión Mixta. ¿Y ahí pretenden darlo vuelta todavía o ya no, pues esa parte ya se votó ya?
esa parte se votó. No sé si puede ser que algún parlamentario, a lo mejor, considerando estos argumentos, plantee una indicación que sea distinta, no lo sé, pero la tramitación. A ver, yo quiero explicar que el Ejecutivo no es que esté en contra de esto. Sí, se entiende, ministra. Y aquí lo importante es que estamos todos de acuerdo con que aquí no puede haber abuso. Claro, sí. Claro, pero ¿cuál es el mejor mecanismo? Eso es lo que puede ser que todavía no lo hayamos encontrado. Ya, es que se entiende ahí, claro, hay muchas empresas y mucha gente se distorsiona con esto. De las más grandes empresas son a veces las que tienen más accionistas muy atomizados, muy pequeñitos, con ahorro, como usted dice, a veces de toda la vida, y esperan con ansia el dividendo de cada año. Claro. Ya, ese es un tema. Mi pregunta era por ver si se puede segmentar ahí y diferenciar accionistas, o nos metemos en un foro más difícil de resolver después. Y lo otro, usted mencionó al pasar el tema de las dietas de los directores. Ahí también hay una discusión, porque una cosa, usted decía que no se aumenten las dietas de los directores, es que no solo eso, se está planteando que no se paguen las dietas de los directores mientras esté vigente el tema de la suspensión de los contratos de los trabajadores mediante la Ley de Protección del Empleo. Es que nuevamente aquí caemos en una situación de que uno tiende a teñir el juicio pensando solamente en empresas grandes que se transan en bolsa. Lo primero, respecto a la posibilidad de segmentar, yo puedo tener una persona que tenga un paquete accionario muy chiquitito en muchas empresas y que la suma de todo sea una enorme cantidad de recursos, ¿no es cierto? Y puedo tener a lo mejor un trabajador que toda su vida trabajó en una determinada empresa, y que esas sean sus únicas acciones, aun cuando pueda ser un poco más, pero que igual no es un monto que sea significativo. Por lo tanto, hay dificultades en el tema de la segmentación por paquete de acciones. Y con respecto a los directores, lo que yo les decía, uno tiende a pensar en estos directores profesionales que están sentados en 4 o 5 directorios al mismo tiempo, pero la realidad, por ejemplo, de las empresas medianas, de las empresas familiares, de las empresas pequeñas, es que muchas veces el dueño recibe su sueldo patronal a través de la dieta del director. Entonces, nosotros estaríamos diciendo que un trabajador no podría recibir ingresos por haber acogido a los otros al pacto de suspensión. Entonces, por eso yo creo que este tipo de situaciones era mejor resolverlas después teniendo todos los antecedentes sobre la mesa. Si es que una empresa pequeña, por ejemplo, que es una empresa familiar, que los dueños son 3 hermanos y que los 3 son los directores, que su sueldo patronal está por esta dieta que reciben, que este es un caso que es bastante común, o sea, no estoy hablando de algo como extraordinario, podría ser a lo mejor que lo que correspondiera es que se redujeran la renta de la misma proporción que se están reduciendo sus trabajadores, pero quitarle las dietas cuando también es su único ingreso, no sé si es la forma más fácil de poder solucionar este problema. Ministra, estamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Pasemos a otro tema que está mucha gente esperando, porque hoy día el presidente Sebastián Piñera, alrededor de las 11:30, va, incluso usted estará presente junto con el ministro de Hacienda, van a dar a conocer el proyecto de ley para crear un seguro de protección a los independientes, que es lo que más se ha buscado, justamente aquellos que boletean, que incluso pertenecen ni siquiera a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Estamos hablando de la clase media. ¿Qué es lo que usted nos puede adelantar? Bueno, los anuncios los hace el presidente de la República y sobre todo si tenemos a poquitas horas de dar a conocer el proyecto. Pero este es un proyecto que lo que busca es darle protección a los trabajadores que emiten boletas de honorario. Ese es el universo, porque tenemos otros independientes que no emiten boletas de honorario. Estos son aquellos que emiten boletas de honorario, por lo tanto uno tiene un registro de cuáles son sus ingresos históricos, ¿no es cierto? Las boletas se emiten con cierta periodicidad y lo que busca, igual que hicimos con los trabajadores dependientes, es poder garantizar sus ingresos y por lo tanto viendo cuáles eran sus ingresos en un periodo anterior y viendo cuál ha sido la caída que estos ingresos han experimentado, poder entregar una protección respecto a ese diferencial. ¿No puede adelantarnos nada, ministra, más preciso? ¿No? Pero ya le adelanté algo. ¿Pero algo un poquito más? Más o menos cómo funciona. Yo pensé que el presidente lo va a dar a conocer. No, sí, estamos de acuerdo. Y en ese sentido... Ya, pero usted, pero le daría una tranquilidad a aquellos que están justamente en ese segmento todavía esperando, porque además se demoró harto en salir esta solución o este aporte. Sí. A ver, yo creo que nosotros tenemos que dimensionar los tiempos en los que estamos actuando. La ley de protección al empleo salió el día 6 de abril, tuvo una tramitación que fue muy rápida y entre el 6 de abril y la fecha
se han estado trabajando una enorme cantidad de proyectos de ley. Está el proyecto FOGAPE, está el proyecto de protección a los trabajadores a través del ingreso familiar de emergencia. Este es el tercer proyecto. La verdad es que, claro, en esta situación que estamos de pandemia, los tiempos siempre son extremadamente largos porque tenemos que llegar, pero ha sido un esfuerzo bien importante el poder tratar de abordar a cada uno de los sectores de familia que están en este momento con mucha angustia respecto de sus ingresos, y por cierto entonces nos queda seguir revisando y analizando si estamos llegando a la totalidad de las personas. Ministra, la cambio de nuevo tema porque estamos viendo todos los titulares que destacan la rentabilidad bien espectacular que tuvieron los fondos de pensiones, todos al final, pero llama especialmente la atención lo histórico que fue el repunte de los fondos menos riesgosos en abril, porque hubo un rebote, y lo hemos comentado nosotros aquí varios días de este mes, en los mercados internacionales, y ha habido una recuperación parcial, pero una recuperación importante. Me interesaría primero su comentario sobre eso, para luego hablar del tema de la ley, de la reforma de las pensiones que está como demorada. Bueno, el tema de los repuntes en los fondos ha sido un tema bien importante y que nosotros lo dijimos desde el comienzo. De hecho, el fondo C, D y E han tenido un repunte que se ha destacado, pero si nosotros vemos el fondo A y el fondo B, desde aproximadamente el día 7 de abril han estado con resultados positivos. Y esto de acá entonces es bien importante que la gente lo sepa, porque normalmente cuando yo veo que el fondo cae de una manera estrepitosa, yo tiendo a querer tomar posiciones de mayor resguardo y me puedo cambiar de fondo asumiendo la pérdida. Y cuando uno dice, mire, esto acá hay que mirarlo siempre en el horizonte, es un tiempo de más largo plazo, los fondos se van a recuperar. Tuvimos muchas personas y algunos connotados parlamentarios que señalaron en la sala del Senado, por ejemplo, que esto no era efectivo, que nunca ocurría, y es importante que las personas lo sepan, porque la peor decisión que uno puede tomar en un momento como este es tomar una decisión apresurada que puede afectar mis fondos. Los fondos se recuperaron, los fondos están mejorando y obviamente que uno siempre tiene que ver todas estas crisis en un horizonte de tiempo que es más largo. Claro, pero si hay gente que tal vez en marzo cometía el peor de los errores, por ejemplo, apurando su jubilación, o viendo que ante la crisis era mejor de repente jubilarse que quedarse sin pega ahí indefinidamente, los que están en edad y pueden hacerlo, por supuesto. Ahora, y eso era una mala idea porque iba a acogerse a una jubilación muy baja, ¿ahora ya deja de ser tan dramática esa decisión? A ver, lo que pasa es que yo creo que en todo este tipo de decisiones es muy importante contar con asesoría y contar con alguien que de manera que sepa bien, que conozca bien a uno los asesores. Porque lamentablemente uno toma las decisiones muchas veces sin entender completamente el sistema. Este es un sistema que es difícil de entender. Nosotros tenemos que avanzar muchísimo más en lo que es educación previsional y financiera para poder entregar herramientas para que las personas tomen decisiones acertadas. Afortunadamente, toda la discusión que ha habido durante el último tiempo en materia de pensión ha permitido que muchas personas estén mucho más familiarizadas con esto de los fondos. Antes la gente ni siquiera sabía que existían diferencias de fondos. Pero claramente todavía nos queda mucho por avanzar. Y la buena noticia es que hoy día los fondos están recuperándose. Tuvimos un escenario, un momento en marzo que fue muy complejo y ya un mes vemos que los fondos van subiendo y que tenemos que seguir viendo con cautela cómo sigue. Y por cierto, quienes están próximos a la edad de jubilar, lo importante es que hagan todas las consultas, analicen si es que pueden postergar, si no, y tomar las decisiones que sean más convenientes, considerando cuál es el horizonte de tiempo que tienen, que es tan distinto en cada caso que es muy difícil poder dar una opinión generalizada a través de los medios de comunicación. Sí, ministra del Trabajo, a propósito de las cuarentenas totales que se han instalado en algunas comunas, hay preocupación desde ya por parte de algunos alcaldes o cuarentenas parciales, el caso de La Pintana, porque hay mucha gente, ministra, que trabaja en la economía de la subsistencia, trabaja al día. Son los vendedores ambulantes. Ayer veíamos, por ejemplo, en el puente ahí de Recoleta, grandes aglomeraciones, personas vendiendo porque no tienen cómo, sino hacer un poco de recursos para poder hacer el día. Esa es la realidad. ¿Qué pasa con ese sector, ministra? Los alcaldes están pidiendo ayuda directa a sus municipios. ¿Qué hay para ellos? Bueno, es efectivo que hay una situación que es muy compleja, que nosotros tenemos
muchísimos trabajadores y muchísimas familias en nuestro país que están desde la informalidad, por lo tanto no tienen la protección en materia de seguridad social, y que al mismo tiempo viven al día, y por lo tanto un día sin trabajar es un día que no tienen recursos, y claramente cuando uno está en una situación así de difícil, el ponderar entre la salud o la subsistencia se hace un dilema que la verdad es que resulta bastante complejo, y quisiéramos que nadie tuviese que vivir esa situación. Hay ciertas ayudas que el Estado ha focalizado específicamente en estos grupos más vulnerables. Estuvo el bono COVID y que se está pagando. Está ahora esta ley que se está comenzando a tramitar, que es este ingreso familiar de emergencia, que lo que busca justamente para todos aquellos hogares que no tienen ingresos reportados. Y hoy en día tenemos muchas personas que a lo mejor antes sí tenían ingresos, pero que hoy en día no están registrando ingresos, puedan acceder a este beneficio que va en función del número de personas del hogar, de integrantes del hogar. Y estamos también buscando los mecanismos para que este retorno seguro también implique de alguna manera el poder reactivar ciertas actividades haciéndolas de una manera distinta a como las hacíamos antes. Esto acá suena bastante esotérico cuando lo tratamos de llevar a lo que es el trabajador de la calle, el trabajador que vende en un puesto, el trabajador que está en lugares en los cuales hay aglomeraciones, pero vamos a tener que buscar los mecanismos para poder desarrollar estas actividades de una manera distinta a como las hacíamos antes. Ministra, vuelvo a lo de las pensiones con una preocupación. Ha estado muy en el debate la reforma a las pensiones que está pendiente. Recordemos que se mejoró el pilar solidario, pero sigue pendiente la reforma al sistema de las AFP, con un aumento de la cotización con cargo al empleador, para todos los que nos escuchan que se acuerden, ¿no es cierto?, porque esto lleva meses, y con una entonces posibilidad de mejorar ya las pensiones más bajas del sistema previsional privado. Y resulta que esto está demorado, obviamente, por la crisis, y hay quienes plantean que hay que dilatarlo, y entiendo que el gobierno está abierto un poco a reestudiar o ver con qué ritmo se sigue discutiendo. Pero mientras más se demora también el mejoramiento inmediato a las pensiones más bajas de la gente que se está pensionando o que ya tiene pensiones mediante el sistema FP. ¿Qué pasa con ellos? A ver, lo primero que yo creo que hay que tener claro es que las pensiones más bajas, tanto del sistema de AFP como del antiguo sistema, reciben los beneficios del pilar solidario. El 60% más vulnerable de nuestro país, que tiene pensiones inferiores a 365.000 pesos, ya está recibiendo los aportes del pilar solidario, que fueron aumentados en un 50%. Por lo tanto, por la vía del APS. Por la vía del APS. Por lo tanto, las pensiones más bajas están teniendo un apoyo. El problema que nosotros tenemos es con aquella parte de la población que no es del 60% más vulnerable, que es lo que nosotros denominamos clase media, que pueden tener pensiones iguales o incluso más bajas que las personas del pilar solidario. Claro, y a ellos me refiero, los que están recibiendo apoyo. Digo esto porque nos ha ocurrido que hay muchas personas que no hacen el trámite de encuestarse para fines de ver si pueden o no pueden acceder a los beneficios del pilar solidario. Pudiendo hacerlo, tenemos un porcentaje importante de personas que, pudiendo acceder, y de hecho se les envían cartas a través de la colilla de pago, no hacen el trámite. Y aquí también quiero aprovechar de señalar que el hecho de que yo sea propietario de un bien inmueble, de mi casa, si yo soy dueña de mi casa, o si yo le pagué carrera universitaria o técnica a mis hijos y ellos tienen un buen pasar, eso no me quita a mí de estar en el 60% más pobre. Para determinar quién representa el 60% más vulnerable en nuestro país para fines de pensiones, no para otros fines, solo me consideran mi ingreso. Y si yo solo tengo el ingreso de mi pensión y mi pensión es baja, no importa en qué comuna de Chile yo viva, no importa si yo soy dueña o no soy dueña de mi casa, porque yo no me como la casa, así bien gráficamente, yo sí puedo acceder a los beneficios del pilar solidario. Entonces tenemos muchas personas que tuvieron un buen pasar durante su vida activa, que lograron
construir un cierto patrimonio porque lograron comprar su casa, por ejemplo, pero que hoy en día podrían acceder a los beneficios del pilar solidario. Claro, eso es lo actual, la ley sigue demorada. De utilidad pública, porque la verdad es que hay mucha gente que no lo hace y podríamos llegar a más personas. Ministra. Con la ley, nosotros lo que hemos estado haciendo es que hemos seguido trabajando. Obviamente que no está dentro de las prioridades legislativas en este minuto y estamos destinando las comisiones y el trabajo legislativo a todos los proyectos que tienen que ver con la emergencia, con el COVID-19, pero nosotros estamos en este minuto siguiendo con el trabajo junto con los técnicos de oposición para poder ir consensuando un texto y a lo mejor cuando ya tengamos más espacio poder seguir tramitándolo. Ministra, una pregunta. Pero también hay un tema que es bien importante tener presente. Con la situación económica como la tenemos nosotros hoy día, con lo complicado que está el tema del empleo, en este minuto plantear un aumento en la tasa de cotización de cargo del empleador nos resulta bastante difícil. Y lo más probable entonces que la gradualidad del aumento al menos de la tasa de cotización se deba por la fuerza de los hechos, por lo que estamos viviendo, por el aumento de la tasa de desempleo, por la situación económica de ingresos de las empresas, se deba replantear y no vaya a poder tener la misma entrada en vigencia que en su momento, cuando no teníamos crisis y cuando no teníamos COVID, podíamos nosotros plantearlo. Ministra, súper cortito porque se nos acaba el tiempo, pero una pregunta recurrente de personas que están trabajando, que son jubiladas, pero que tienen que trabajar porque no les alcanza la jubilación y tienen contrato. Y muchas veces ellos se preguntan, y me preguntan por redes sociales, ¿tienen derecho al seguro de cesantía o algún tipo de protección al empleo? No tienen derecho al seguro de cesantía porque no han cotizado por el seguro de cesantía y solamente quienes cotizan para el seguro de cesantía tienen derecho a sus prestaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una especie de levantamiento de qué grupos nos quedan sin protección. Tenemos un grupo que es bien complejo, que son todos aquellos trabajadores anteriores al año 2002, que tenían contratos anteriores al año 2002, fecha en la cual fue voluntario cogerse el seguro de cesantía o no. Esto es una realidad que se da bastante más en regiones, son contratos muy antiguos y que ellos no están teniendo, tampoco tienen el ingreso de una pensión. Ellos están sin ningún tipo de ingreso y entonces estamos identificando qué grupos nos están quedando sin protección para poder, en el fondo, ir viendo también según la disponibilidad que tenemos para poder llegar en ayuda de todas las personas que hoy en día se ven disminuidos sus ingresos. O sea, en este caso no tendrían protección. Ellos tienen su pensión, no tienen derecho al seguro de cesantía porque nunca cotizaron para el seguro de cesantía. De hecho, las personas que ya están pensionadas pueden tomar la decisión de no cotizar para pensiones, por ejemplo. Y ahí entonces también hay temas de definición de políticas públicas que vamos a tener que revisar, porque una persona que se pensionó a los 60 años y que sigue trabajando, hay que entrar a cuestionar si es que la norma que era del año 80 todavía tiene validez o no. Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.